En 1846 se apareció la Virgen llorando a dos pastores en la Salette, en los Alpes franceses, a 6.000 pies de altura. Solo fue una aparición de un par de horas, y es una de las más importantes en la historia de la Iglesia por varias razones. 1. Por su mensaje de conversión contra el pecado, causa del mal y la guerra. 2. Por sus profecías para los últimos tiempos, solo comparable con Garabandal y Fátima. 3. Es la única aparición de la que ha surgido una congregación religiosa de sacerdotes, otra de monjas y una confraternidad de seglares apóstoles de los últimos tiempos. La Virgen se apareció un sábado a Melanie, de 14 años, y a Maximine, de 11. Envuelta en un globo de luz, estaba sentada llorando, y después se puso en pie. Una figura de mujer esbelta preciosa con vestido blanco, una corona de rosas en la cabeza y un crucifijo grande, dorado en el pecho, colgando de una de las cadenas que llevaba, y todo el tiempo llorando. Sus lágrimas se hacían perlas en su vestido y en el delantal que llevaba, una de las figuras más hermosas de la Virgen. De su corona de rosas salían como ramas y rayos que la hacían una reina madre. Ellos la querían comer a besos. ¿Quién no quiere besar a una madre que llora? Su mensaje se centró primero en el pecado, que es la causa de todos los males y de todas las guerras. Y se lo explicaba de una forma muy sencilla, de una madre a unos hijos muy humilditos. Los hombres blasfeman y hablan mal, no van a misa los domingos. Su voz le sonaba a música, pero sus palabras eran tremendas. Si mi pueblo no quiere convertirse, me verá forzada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo ya más. Recen mucho, mucho, porque si no, no habrá cosecha de papas, ni de trigo, ni de uvas. Sobrevendrá una gran hambre y además una peste. El mundo ni se convirtió, ni rezó. Siguió pecando, sin ir a misa y abriendo las tiendas los domingos, y hablando mal. Y sobrevino la gran hambre del siglo. No había papas en Irlanda, ni trigo en Europa, y las uvas se pudrieron, y la gran peste del tifus, por la que murieron más de 20.000 personas. Pero en el pueblo de Corps, de donde eran Melanie y Maximine, no hubo hambre ni murió nadie, porque se convirtieron y rezaron. Y ante el hambre y la peste, entonces sí, se convirtió y rezó toda Europa. Primero les hablaba en francés, pero como no la entendía bien, les hablaba luego en su dialecto de patois. Después les dio a cada uno por separado un secreto, y finalmente dejó de llorar, y se desvaneció lentamente envuelta en su globo luminoso hacia el firmamento. El secreto de Maximine nunca ha sido revelado por el Vaticano. El de Melanie tampoco, pero ella hizo dos, y el segundo nos ha llegado con señales de autenticidad. Es tremendo para los últimos tiempos. El Papa Juan Pablo II dijo en el año 92, estamos en el corazón de las profecías de la Salette. He aquí parte de este secreto aterrador, la apostasía. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza, y la venganza pende de sus cabezas. Ya no se encuentra nadie que implore misericordia y perdón para el pueblo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. Ay de los habitantes de la tierra, los jefes, los conductores del pueblo de Dios. Han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones ante los soberanos en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales.
Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que sucederán durante más de 35 años. Milagros de Lucifer, segunda de Tesalonicenses. Que el Papa se ponga en guardia, centra los obradores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en los aires. Lucifer, con un gran número de demonios, abolirán la fe poco a poco, aun entre las personas consagradas a Dios. Las cegarán de tal manera que, a menos de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de esos malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán la fe y perderán a muchísimas almas. Los libros malos abundarán y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados, incluso sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Resucitarán muertos tomando la figura de almas justas que vivieron en la tierra, para así mejor seducir a los hombres. Estos, que diciéndose muertos resucitados, no serán otra cosa que el demonio bajo sus figuras. Predicarán otro evangelio, negando el cielo y los condenados, y habrá por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra al mundo. El Papa y la Iglesia. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir porque la Iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa. Dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos. Todo y toda justicia serán pisoteados. No se verán más que homicidios, odio, discordia, mentiras sin amor por la patria ni la familia. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder poner fin a sus días. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a todos los vicios. En los conventos las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio será como el rey de los corazones, y usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Los ángeles y paz por 25 años. Primera de Tesalonicenses. Entonces Jesucristo mandará a sus ángeles para que mueran todos sus enemigos. De golpe perecerán los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres dados al pecado, y la tierra quedará como un desierto. Y entonces habrá paz por 25 años. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas partes. El Anticristo y su precursor. Apocalipsis 13. Esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra. Vendrá un precursor del Anticristo que combatirá contra el verdadero Cristo. Derramará mucha sangre, pretenderá aniquilar el culto a Dios para ser tenido como un Dios. La tierra entonces será castigada de nuevo con todo género de plagas. Habrá guerras hasta la última que harán los 10 reyes del Anticristo, y serán los únicos que gobiernen al mundo. Antes que esto suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados. Pero los hijos de la Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas.
Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de edad. La naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra encharcada de crímenes. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo y de los suyos. Durante este tiempo nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente, maestra de impureza. Su padre será obispo. Al nacer vomitará blasfemias. Será el demonio encarnado. Lanzará gritos espantosos. Hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean como él, demonios encarnados, serán hijos del mal. A los 12 años llamarán ya la atención por la ruidosa victoria que alcanzarán. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y los hombres se perderán más y más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. La iglesia será eclipsada, pero he ahí a Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios. Predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios. Harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Enoc y Elías serán muertos. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. He aquí la bestia con sus súbditos, llamándose el Salvador del mundo, pero será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel, y hundido para siempre con los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán y consumarán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Los apóstoles de los últimos tiempos. Yo dirijo una apremiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han bebido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Y es hora que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que así veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Este secreto es tan claro y tremendo que no necesita comentario. ¿Quiere usted ser un apóstol de los últimos tiempos? En menosprecio del mundo y de usted mismo, viviendo en la humildad, en el desprecio, en el silencio, en oración y mortificación, en castidad y unión con Dios y desconocido del mundo. Es difícil, ¿que no? Esta aparición de solo un par de horas fue una de las más controversiales de la historia y después de la publicación del secreto ocasionó una tremenda oposición en toda Europa por la censura que contenía del clero, pero fue aprobada por la Iglesia Católica 5 años después, en 1851, diciendo que presenta todas las características de verdadera y los fieles tienen fundamento para creerla indudable y cierta. A pesar de que está en un sitio tan difícil de llegar, en lo alto de los Alpes, la influencia de peregrinos es inmensa, con un gran número de prodigios milagrosos y sanaciones al usar el agua de la fuente sobre la que se había aparecido la Reina del Cielo, como lo reconoce oficialmente la misma declaración del obispo de Grenoble. Y es la única aparición que ha hecho surgir una orden religiosa, o más bien 4, con los estatutos que le dio la Virgen a Melanie.
la Orden de Sacerdotes de la Salette, de monjas, la Confraternidad Seglar de Apóstoles de los Últimos Tiempos y la Asociación de Nuestra Señora Reconciliadora de la Salette, extendidas por todo el mundo. Aunque Lourdes y la Medalla Milagrosa son las más populares del siglo pasado, la de la Salette es la de más trascendencia histórica y eclesiástica del siglo XIX. Y como veremos en el siglo XX, las dos más populares son Fátima y Medjugorje, pero Garabandal es la más trascendental, y quizás una que contiene los hechos más gloriosos y espectaculares en la historia de la Iglesia y de la humanidad, cuando el aviso y el gran milagro se cumplan.